¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News, que comenzamos con la situación en Gaza, donde se cumplen 194 días desde el inicio de la mortífera agresión sionista que dejó casi 33.843 mártires y 76.575 heridos. Desde las primeras horas de la mañana, la aviación israelí ha intensificado sus ataques aéreos contra la ciudad de Gaza y el centro del enclave palestino, en particular Nusayrat y Deir el-Balah, causando la muerte de al menos 50 palestinos en medio de una destrucción generalizada de propiedades. Y hablando precisamente de destrucción, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado en un mensaje publicado en la plataforma X que la magnitud de la destrucción infligida a los hospitales de la Franja de Gaza es desgarradora, reiterando la necesidad de proteger los hospitales y no atacarlos. Ghebreyesus reiteró su llamamiento para un alto el fuego, afirmando que el principal remedio que necesita la población gazatí es la paz. A nivel diplomático, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmó que las conversaciones sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza están en una fase delicada, condenando la matanza de civiles y el castigo colectivo continuado por parte de la ocupación israelí. Las negociaciones, así como la región, atraviesan una fase delicada. El Estado de Qatar ha tenido una posición clara desde el comienzo de estos acontecimientos, el 7 de octubre. Condenamos los ataques y asesinatos de civiles, pero también no se puede permitir que continúe la política de castigo colectivo de Israel hacia el pueblo palestino en Gaza y la escalada en curso en Cisjordania. Por su parte, Italia, por boca de su jefe de la diplomacia, Antonio Tajani, pidió este miércoles a la ocupación israelí que ponga fin a sus operaciones militares en Gaza, subrayando que ha llegado el momento de un alto el fuego en la franja. El canciller italiano se expresaba en una entrevista concedida al diario La Stampa antes de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la isla italiana de Capri. Los palestinos conmemoran este 17 de abril el Día del Prisionero Palestino a la luz de la prosecución de la guerra genocida emprendida por el régimen sionista, que detuvo a más de 5.000 personas desde el inicio de esta agresión, con lo que el número de presos en las cárceles de la ocupación se acerca a 10.000. En una declaración con motivo del Día del Preso Palestino, la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno en Gaza señaló que los prisioneros palestinos siguen siendo objeto de los peores tipos de medidas de represalia destinadas a privarles de sus derechos más básicos, llamando a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades morales, humanitarias y legales e intervenir urgentemente para proteger a los presos de las flagrantes violaciones a las que son sometidos. En sus incesantes esfuerzos para lograr justicia para el pueblo palestino, Argelia ha sometido el borrador del proyecto de resolución, solicitando la Asamblea General de la ONU la plena adhesión de Palestina a las Naciones Unidas. Se trata de la última etapa antes de que el proyecto de resolución sea votado por los miembros del Consejo de Seguridad. Los detalles con Kayhan Mansari. La diplomacia argelina no abandona la defensa de la causa palestina, ya que Argelia, desde su adhesión al Consejo de Seguridad, se hizo responsable de transmitir la voz de Palestina en las instancias internacionales. En esta perspectiva, Argelia puso el borrador del proyecto de resolución sobre la adhesión de Palestina a la ONU a disposición de los Estados miembros antes de su votación por los miembros del Consejo de Seguridad. La medida gozó del firme apoyo del Grupo Árabe en Nueva York, que fue testigo de los incansables y continuos esfuerzos de los diplomáticos argelinos en cumplimiento de las orientaciones del presidente argelino Abdelmajid Tebboune, el presidente argelino quien no pierde ninguna oportunidad para reafirmar la necesidad de que Palestina se convierta en miembro de pleno derecho de la ONU.
13 años después de que obtuviera el estatuto de miembro observador, Palestina avanza hoy por iniciativa de Argelia, que representa el grupo de trabajo árabe para reivindicar su lugar legítimo en el seno de la comunidad internacional. Según el comité encargado de aceptar la adhesión de los estados, 2/3 de los miembros del Consejo de Seguridad apoyaron la adhesión de pleno derecho del Estado palestino. Pero la aprobación de esta iniciativa puede verse impedida por el rechazo de Estados Unidos, que solía obstaculizar cualquier decisión que hace justicia a los palestinos y amenaza a su aliado sionista. Y quedemos justamente en Nueva York, donde el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmad Attaf, anunció la concesión de $15 millones con carácter excepcional a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, apoyo a los refugiados palestinos y mitigación de los desplazamientos. El jefe de la diplomacia argelina, quien pronunció una locución durante la reunión del Consejo de Seguridad sobre UNRWA, resaltó que la agencia onusiana es objeto de un ataque flagrante y un objetivo vergonzoso por parte de la ocupación de los colonos israelíes que pretenden liquidar la causa palestina. Para rendir homenaje con una decisión del presidente Abdelmajid Tebboune, presidente de Argelia, mi país ha anunciado una contribución de $15 millones, una contribución excepcional en favor de la UNRWA. Es una contribución excepcional que se añade a las demás aportaciones de Argelia aportadas directamente a la Autoridad de Palestina, porque consideramos que ese es un verdadero deber, una responsabilidad que nos incumbe cumplir a nosotros y a los demás miembros de la comunidad internacional. Seguimos firmemente convencidos de que la agencia, la UNRWA, debe perdurar mientras que haya refugiados palestinos y mientras insistimos en el carácter inalienable del derecho de los refugiados palestinos a retornar. Y en el Líbano, el movimiento Hezbollah anunció este miércoles haber lanzado misiles y aviones no tripulados contra una instalación militar en el norte de los territorios ocupados por Israel en represalia por los ataques sionistas que mataron a miembros del Hezbollah, un incidente que, según el ejército israelí, dejó 14 soldados heridos. El ejército sionista declaró que 6 de los soldados se encontraban en estado grave. El presidente iraní Ebrahim Raisi advirtió este miércoles de una respuesta severa y contundente si Israel hace el más mínimo movimiento para violar la integridad territorial de Irán y perjudicar sus intereses nacionales. En un discurso pronunciado en un desfile militar anual, el mandatario iraní afirmó que la operación lanzada el 13 de abril pasado era una acción limitada, señalando que no quedaría nada del régimen sionista si Irán hubiese lanzado una operación más amplia. Si el régimen sionista hace el más mínimo movimiento para violar nuestro territorio y dañar los intereses nacionales de la República Islámica, deben entender que se enfrentarán a una respuesta severa y pesada. El plan de acción de Promesa Honesta era una operación limitada, no era un plan global y extenso. Si hubiera sido una acción mucho más amplia, entonces los partidarios del régimen sionista habrían visto que no quedaría nada del régimen sionista, pero se decidió llevar a cabo una operación limitada. En actualidad en Argelia, el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, presidió este miércoles una reunión del Alto Consejo de Seguridad, según indica un comunicado de la presidencia de Argelia. Y en Argel, los participantes de la quinta sesión del Foro Diplomático en solidaridad con el pueblo saharaui, celebrada en la capital argelina, hicieron un llamamiento urgente al secretario general de la ONU para que reanude sin demora el proceso de paz en el Sáhara Occidental. Durante su examen de los acontecimientos recientes en los territorios ocupados, los participantes pidieron que se permitiera al pueblo saharaui ejercer su derecho inalienable a la libre determinación, poniendo fin a lo que consideraban un bloqueo político por parte de Occidente para perpetuar el último colonialismo en África.
Y en América Latina, los presidentes latinoamericanos reafirmaron su condena al asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito durante una cumbre virtual de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, organizada por Honduras. Los presidentes de México, Colombia, Venezuela y también Cuba debatieron de las posibles sanciones que tomarían contra Ecuador. Algunos de ellos anunciaron tomar ya algunas medidas. Se ha producido el pasado 5 de abril la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en el recinto diplomático de México en Quito. Un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo. México no está sola. Tiene la voz de nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes no buscaron. Y con esto cerramos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana.